Te doy la bienvenida a esta masterclass introductoria sobre la identidad verbal. El objetivo de esta clase es decirte un poco que empieces un poco a entender lo que es la identidad verbal y lo que no es la identidad verbal. ¿Por qué hago esta clase? Porque se está poniendo muy de moda la identidad verbal, cosa que me parece maravillosa porque, como vas a ver, es muy necesaria y está genial que cada vez más negocios y más profesionales se involucren en el tema de la identidad verbal, se vuelvan expertos en identidad verbal, pero como pasa siempre, cuando algo se pone de moda, cuando algo empieza a coger relevancia, empiezan a salir voces muy dispares, muy discrepantes, cosa que también está genial, que haya diversidad de opiniones, pero me parece importante que estén fundamentadas en mínimo la experiencia y el conocimiento. Entonces yo quiero aportar aquí mi granito de arena porque llevo desde 2022 trabajando identidades verbales para marcas, primero solo como manuales y ya, ahora como parte de un proceso mucho más profundo, mucho más complejo. Y pues en estos últimos años he crecido y me he desarrollado muchísimo en este tema y me parece importante ahora que está cogiendo relevancia y ahora que los negocios también están empezando a ver la importancia de esto, aportar mi granito de arena con la evolución de estos últimos 3 años. Así que, como te decía, el objetivo de esta clase es un poco hacer esa pequeña introducción sobre lo que es la identidad verbal, que te quede bien claro lo que es la identidad verbal, cómo trabajarla también, lo que tiene que trabajar una buena identidad verbal y lo que no, y sobre todo que te pique un poco el gusanillo y que veas el potencial que esto tiene cara a 2026 de ser una línea de negocio o añadirlo a tu negocio, a tus servicios ya existentes, porque cada vez más negocios, cada vez más empresas, cada vez más emprendedores van a demandar perfiles que sepan sobre esto, quizá no como algo aislado, pero sí como parte de algo mayor como de copy, estrategia de comunicación, redes sociales, porque lo veremos en profundidad en esta clase, pero con el auge de la IA, estos servicios van a estar cada vez más demandados. Así que vamos a empezar por algo sencillo. ¿Qué es la identidad verbal? Esta definición aquí larga que te traigo ya la daba Maider Tomasena hace bastantes años. O sea, esto de la identidad verbal no es algo nuevo, pero sí que es algo que está empezando a coger tracción. Entonces, voy a utilizar su definición y luego la vamos a bajar un poquito a tierra y te voy a añadir yo pues mis propias ideas, ¿vale? Ella define la identidad verbal como el conjunto de recursos lingüísticos y comunicativos que definen la personalidad de una marca y la permiten transmitir con coherencia. Esta palabra es muy importante. Autenticidad, otra palabra clave, y un tono propio y su mensaje público. ¿Vale? Sobre el tema del tono hablaremos porque yo no creo que sea un solo tono, pero hablaremos de esto, ¿vale? Así como la identidad visual permite identificar una marca por sus colores o logotipo, la identidad verbal logra que la audiencia la reconozca solo a través de sus palabras, su vocabulario, su tono de voz y su estilo de comunicación. Y esto es totalmente cierto y esto es muy importante. Si no tuviéramos un medio visual, visual entendiéndose como eso, como colores, como imágenes, seríamos capaces de que nos reconocieran. Ahí es donde entra la identidad verbal. Y hay medios en los que es muy importante esta identidad verbal. Ella termina con es en esencia la voz estratégica, otra palabra muy importante, y consistente, también muy importante, de la marca, diseñada para conectar, diferenciarse y construir una relación genuina con su audiencia, dotando a cada mensaje de intención y significado alineados con sus valores y propósito. ¿Vale? Aquí hay un montón de palabras clave que hemos ido destacando. También alinear, intención, valor y propósito son palabras que tenemos que tener muy en cuenta cuando definamos la identidad verbal, porque la identidad verbal no es eso que te dicen de sé tú misma, las frases que ya usas, pues utilizas intencionalmente, haz un listado de palabras que digas en tu día a día y introdúcelas en tu... No, no es eso. Hay una estrategia, hay una intención y hay un diseño de la identidad verbal. No es tampoco crearse un personaje, ¿vale? Esto, mucho cuidado con ello. No podemos crearnos un personaje falso que tengamos que representar constantemente, es decir, ponernos una máscara para representar a este personaje porque funciona, porque está de moda, porque no, ¿vale? Porque esto no es sostenible. La identidad verbal lo que hace es coger lo que tú ya eres, tus palabras, tus ideas, tus opiniones, diseñar un tono, una voz, aterrizar, tu voz, la que ya tienes, pero de forma muy consciente, de acuerdo a una personalidad, ¿vale? Pero hacerlo todo, como pongo aquí abajo, con estrategia. Es decir,
tiene que haber una estrategia. No es simplemente un sé tú mismo, es un coge lo que hay, valóralo, vamos a identificar si es útil o no es útil, si es estratégico para tu marca, para tu negocio, para tus servicios, para tus clientes o no lo es. Y estratégicamente vamos a tomar las decisiones de cómo plasmarlo, cómo utilizarlo para que vaya en nuestro beneficio. ¿Vale? Eso también incluye, evidentemente, una narrativa o una historia de marca, conceptos propios, ¿vale? Hay muchas marcas que tienen conceptos propios, un universo comunicativo y, como te digo, estrategia, conexión, impacto. Es decir, esto todo se va a diseñar con estrategia para generar conexión e impacto. No podemos dejarlo a la ligera, no podemos hacer un sé tú mismo y que sea lo que Dios quiera. No. Total, mi definición, un poco resumiendo todo esto, es que la identidad verbal es una herramienta que identifica, separa y posiciona unas marcas de otras, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que esto no te va a librar de la competencia. Eso de elige un nicho, eso no existe, eso es mentira. Todos los mercados están saturados, todos los mercados tienen mucha competencia. Entonces, ¿cómo vamos a posicionarnos? ¿Cómo vamos a destacar? Y ojo, no me gusta usar la palabra diferenciarnos porque creo que pone una presión que es irreal a las marcas. Vamos a destacar, pues entre distintas herramientas que tenemos a nuestra disposición. Una es la identidad verbal, que es de lo que vamos a hablar. También digo, potenciando y multiplicando lo que ya existe y separando estratégicamente lo que es útil de lo que no. Es decir, son cosas que ya existen, son cosas que ya tenemos, son cosas que están en nosotros. Como te decía, no nos inventamos nada, no nos ponemos una máscara, pero sí filtramos estratégicamente lo que nos resulta más útil de lo que no nos resulta tan útil, ¿vale? Potenciando y multiplicando. Eso también es muy importante. La identidad verbal lo que hace es los resultados que tú ya tienes los potencia, los multiplica, ¿vale? Porque te da ese poder para destacar, te hace ese no soy una más. Simplemente con lo que tú hablas, con lo que tú dices, con cómo te expresas, utilizando palabras estratégicas, ¿vale? Y te planteo la pregunta que un poco ya te planteé al principio, si solo existiera el texto, ¿qué dirías para que te reconozcan? Si no pudieras utilizar una imagen, si no te estuvieran viendo, si no estuvieran escuchando tu voz, evidentemente no puedes decir tu nombre, lo que haces. ¿Qué dirías para que se te reconozca? ¿Tienes algo? ¿O tus clientes con los que trabajas, que a lo mejor haces copy o haces community, creas contenidos, guiones? ¿Tus clientes tienen algo que sin toda la parte visual, solo texto, se les reconociera fácilmente? Si la respuesta es no, tenemos que trabajar la identidad verbal. Así que vamos a ver por qué la identidad verbal es cada vez más importante. Seguro que ya has ido deduciendo ciertas cosas de todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, pero cada vez va a ser más importante y yo creo de verdad que en 2026 la identidad verbal y los profesionales que sepan trabajar la identidad verbal van a tener un gran hueco en el mercado. Repito, no es que no exista la competencia, sino que cada vez se va a valorar más y entonces van a ayudarles, saber de identidad verbal va a ayudarte a ti a destacar porque lo aplicas a tu marca y a que los negocios te valoren y quieran contratarte precisamente para hacer lo que tú haces. Ese haber encontrado tu hueco, ese eliminar el miedo a sonar a una más porque sabes cómo decir lo mismo. Al final yo estoy diciendo lo mismo que muchas personas desde mi propia perspectiva, con mis opiniones, con mi punto de vista y desde luego con mi identidad. Entonces, ¿por qué va a ser cada vez más importante? Pues te dejo aquí un pequeño resumen. La IA, saturación de contenidos y mensajes, más que nunca ahora es importante la autenticidad, pero una autenticidad estratégica y real, ¿vale? La competencia es alta, es insostenible vivir con esa máscara empresarial que mucha gente ha decidido ponerse, porque requiere mucho tiempo de exposición. Ahora mismo el mercado necesita verte mucho, estar muy expuesta. Si tú te pones una máscara, al principio puede que sí, pero va a llegar un momento en el que va a ser súper insostenible. Entonces, realmente, ¿por qué tú y tus clientes necesitáis una buena identidad verbal? Pues te hablaba de la saturación, porque debemos destacar, pero con coherencia y autenticidad. Los mensajes que lanzamos tienen que tener intención estratégica para no perderse. Hay un mercado saturado, pero no saturado en el mal sentido, ¿vale? No es que no haya huecos, no es que no haya espacio, hay espacio. Cuando hay competencia significa que hay mercado, significa que hay interés. Lo que hay saturación es de contenido vacío, es de contenido igual, es de contenido poco auténtico. Y aquí la identidad verbal te da un plus, porque si tú tienes una buena identidad visual,
bien trabajada, tienes una buena estrategia, tienes un buen producto, pero no estás comunicándolo bien, la comunicación no está a la altura, vas a bajar puntos. Vamos a intentar sumar los máximos posibles y ahí entra la pata de la identidad verbal. Confianza y humanización, ¿vale? Confianza y humanización no es contar tu vida, es vivir tus valores, tus verdades y tus opiniones y contarlas con criterio. Antes de hacer todo eso, tienes que saber cuáles son tus valores, cuáles son tus verdades, cuáles son tus opiniones. Eso también es tarea de la identidad verbal, ¿vale? Aunque parezca que no, que solo es escribir palabritas, el tono, la personalidad, que está tan de moda hablar de ello. No, nace de un previo, ¿vale? Entonces tenemos que saber cuáles son esos valores, cuáles son nuestras propias verdades. Nunca nos hemos parado, muy poca gente se ha parado a analizar cuáles son sus opiniones diferentes al mercado y cómo contarlas de forma estratégica. Y luego entramos aquí en algo que a mí me gusta mucho, esta idea de la paradoja del 2026. Esto yo no lo he leído en ningún sitio, esto es algo mío, algo que yo estoy viendo cada vez más, y es que los negocios buscan crear con IA, pero consumir humanidad. Llegan muchos negocios que quieren hacer cosas rápido, contenidos en bloque, en masa, la web con IA, todo con IA, pero a la hora de buscar un profesional, buscan humanidad, buscan identidad, buscan autenticidad, no les importa que trabajes con la IA, pero sí que tu comunicación no puede ser hecha con IA, porque van a descartarte, van a pasar al siguiente. ¿Por qué? Porque suenas a una más. Y por eso digo que es la paradoja del 2026. Los negocios quieren usar la IA para ir rápido, producir, pero a la hora de buscar un profesional, lo buscan en la humanidad, no en la IA. Así que esto es muy importante, encarnar esta parte, trabajar para ti una buena identidad verbal para tener esa humanidad y ayudar a tu cliente a trabajarlo, porque sí, no es que vayamos en contra de la IA, podemos utilizar la IA, pero si la alimentamos con algo intrínsecamente nuestro, casi imposible de copiar, muy humano, los resultados que le dará a ese negocio, a ese cliente o a ti mismo serán muy diferentes. Yo uso la IA, pero claro, la IA siempre se tiene que adaptar a mí y luego yo readapto, por supuesto, para que encaje 100% a mi identidad verbal. Pero los resultados entre darle algo con tu propia identidad o alimentarla con esta base, con un buen manual y no hacerlo, son muy diferentes. Así que eso es muy interesante para ti, para tus clientes que ya utilizan la IA o que quieran empezar a utilizar la IA, sin sonar robóticos, por supuesto. Así que, ¿qué va a pasar con la identidad verbal en 2026? Pues va a ser un medio, una herramienta para aumentar la retención y la lealtad. ¿Por qué? Porque esos valores que tú encarnas, esos valores que tú transmites, vas a saber comunicarlos y vas a atraer a gente que encaje con ellos. ¿Vale? Tu comunicación va a generar un abrazo virtual, ¿no? Aunque suene un poco cursi, un abrazo. Vas a estar abrazando, no eres un número, eres una comunidad. Obviamente te va a ayudar a destacar y a multiplicar tu impacto. Esto es muy relacionado con esta parte de aquí de campañas más efectivas, es decir, lo que ya haces sin identidad verbal, sin destacar o destacando poquito o esforzándote por destacar con otras herramientas que quizá llegan hasta donde llegan y te falta este cachito de aquí, la identidad verbal lo va a potenciar, te va a ayudar a subir ese cacho que te falta, ¿no? En campañas, pues a lo mejor con el mismo dinero más resultados o para conseguir los mismos resultados menos dinero, por hablar de cosas un poco materiales. En redes sociales vas a poder impactar el doble porque vas a tener una comunicación diferenciadora, algo que te haga destacar, ¿vale? Que es un poco lo que te digo aquí. La identidad verbal en 2026 va a ayudar al posicionamiento y a ese poder para destacar. Justamente por lo que te digo, porque pasamos de una saturación de mensajes muy iguales a, sí, las mismas ideas o ideas muy similares o con las mismas bases, pero dichas de forma muy diferente o desde una perspectiva muy diferente o englobando algo distinto. Y ahí es donde entra la identidad verbal, para transmitir todo eso bien y estratégicamente, que no se quede flotando en el aire. Además, favorece también una relación emocional, porque la gente encaja o no encaja, ojo también aquí, o no encaja con tu forma de comunicar. Si alguien te entra ya por la forma de comunicar, le admiras, pues emocionalmente estáis mucho más conectados. Con las marcas ocurre lo mismo. Y sobre todo, esta última que es mi favorita, crea negocios más sostenibles y emprendedores menos frustrados. Más sostenibles porque tú sientes como negocio, sientes que tu comunicación realmente te está representando y eso te quita frustración porque
consigues más resultados, como te decía antes, pero es que además sientes que lo que estás diciendo realmente es tuyo, realmente te representa, no estás cayendo en ese de me siento una más, no sé realmente cómo transmitir lo que me hace destacar, no sé siquiera qué me hace destacar, que esto a mí me han llegado clientas muchas veces de no, es que yo no tengo nada diferente, sí, vas a ver cómo tienes algo que te va a ayudar a destacar, algo que nadie más hace igual que tú. Y eso la identidad verbal lo ayuda a comunicarlo. Así que, ¿qué tiene que tener una buena identidad verbal para transmitir todo esto? Para que nos sirva para alcanzar todos estos objetivos y lograr sacarle el mayor partido. Evidentemente tenemos que empezar por el autoconocimiento. Si me conoces, aunque sea mínimamente, sabes que soy ultra fan de los procesos de autoconocimiento. Porque es que sin eso lo que saquemos va a ser o a medias o falso. O va a quedarse un poco cojillo. Incluso aunque lo hagamos con la mejor intención posible, si no nos conocemos de verdad, si no las cosas no salen de dentro, el resultado va a ser a medias. Entonces, siempre para una buena identidad verbal, tenemos que empezar por el autoconocimiento. ¿Vale? ¿Qué significa el autoconocimiento? Nuestra historia, nuestros valores, nuestra personalidad, evidentemente, ¿vale? Una serie de herramientas que tienen que aparecer, de recursos, de secciones, si lo quieres llamar así, que tienen que aparecer en tu manual, que es donde se va a reflejar toda tu identidad verbal, y que hayan profundizado en esto, por supuesto, no que sea algo contado así de yo te voy a contar mi historia y ya está, no, hay una profundización ahí. Tus ideas. Muy importante que hayas detectado tus ideas, ¿vale? A la hora de contar tus opiniones, lo que te decía, ¿no? Tú puedes decir lo mismo, hablar del mismo tema, pero hacerlo desde una perspectiva diferente, porque tus ideas quizá sean diferentes o porque hay algo, aunque sea un pequeño detalle, con el que no estás de acuerdo o que ves de diferente forma. Esas ideas también tenemos que aterrizarlas, esas ideas también tenemos que cogerlas, filtrarlas y estratégicamente utilizarlas, pero para eso primero tenemos que identificarlas. ¿Qué más necesitamos? Un buen cliente energía. Y ojo con esto, no es lo mismo tu cliente ideal, tu avatar, tu buyer persona, como narices lo quieras llamar, que tu cliente energía. Una persona puede encajar en tu perfil de cliente ideal y darte una pereza tremenda trabajar con él. Decir, ¿y esta persona? Pero si encaja, ¿por qué narices me está costando tanto? Ojalá no lo hubiera aceptado. Que te da una pereza tremenda, lo procrastinas hasta el infinito y más allá. Hay una diferencia entre un cliente ideal y un cliente energía, ¿vale? Tenemos que definir muy bien ese cliente energía, los clientes con los que se va a disfrutar trabajando. ¿Por qué? Porque así sabemos cómo comunicar, cómo llegar hasta ellos, qué mensajes, qué valoran, qué no valoran, qué les va a hacer reaccionar, ¿vale? Y al final, pues como negocios y por supuesto si estás trabajando para un cliente, todos queremos tener los mejores clientes posibles. Con lo cual, incluir tu cliente energía en un manual de identidad verbal y trabajarlo como parte de la identidad verbal es muy inteligente. Y por supuesto tiene que haber estrategia. Esto no es que sea una sección en sí dentro del manual de identidad verbal, pero sí que para tener una buena identidad verbal necesitamos plasmar una estrategia a la hora de crear namings, a la hora de crear mensajes de posicionamiento, a la hora de definir un concepto creativo. Tiene que haber una estrategia. Por eso también conocer a tu cliente de energía es muy importante, porque cogemos lo que es tuyo, lo que valora tu cliente y con la estrategia lo convertimos en un producto o en un recurso que nos dé los resultados que esperamos. Así que una buena identidad verbal tiene que nacer del autoconocimiento, recoger tus ideas, tener en cuenta tu cliente energía y por supuesto tener mucha estrategia. Te voy a contar ahora los básicos, es decir, lo mínimo que sí o sí yo considero que tiene que estar incluido en un manual de identidad verbal. El manual de identidad verbal al final es donde tú vas a recopilar todo el proceso de trabajo, con lo cual si dentro del manual está esto, evidentemente hemos tenido que trabajarlo. La historia de la marca, tanto a nivel personal de lo que es la persona como de la marca en sí, ¿vale? Muy importante, recoger una historia. Esto nos sirve para hacer un buen storytelling, esto nos sirve para encontrar puntos de conexión emocional con nuestros clientes, tener clara nuestra historia, nos sirve para cuando queramos hacer algo más inspiracional, ¿vale? Y que se nazca, que haya esa conexión de nuestra historia. No es enseñar mi desayuno, que si lo quieres hacer está de maravilla, es tener una historia, no tanto los hechos, sino las emociones, ¿vale? Muy importante. Y te pongo aquí que la historia también te sirve para crear una narrativa de marca con asterisco porque depende. Hay narrativas de marca que sí que se crean de la historia
si tienes una historia muy potente o tu cliente tiene una historia muy potente, y hay veces que la historia es más normalita, aunque sirve muchísimo, aunque sea normalita, aunque pensemos que no tenemos nada que contar, siempre tenemos algo que contar, algo que va a interesar. Pero esta narrativa de marca puede nacer de la historia o puede no nacer de la historia. Ya veremos cuál es el otro punto del que puede nacer la narrativa de una marca. Además, tenemos que tener una misión vital. Tenemos que identificar la misión vital, ya sea de nuestra marca o la de nuestro cliente. Esto es algo más es una mezcla entre un por qué y un para qué, ¿vale? Es algo aspiracional. No es ¿por qué emprendiste? Porque me sentía atascada. No, 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 no. Esto es aspiracional, es hacia otros. ¿Qué vas a contribuir tú al mundo, a la sociedad? ¿Cómo vas a cambiar el mundo? ¿No? Es algo inspiracional. Y esto nos sirve, evidentemente, para generar tribu. ¿Por qué? Porque gente que tenga esas mismas aspiraciones o los mismos sentimientos o esos mismos deseos se va a acercar a nosotros. También nos sirve para tener contenido inspirador. Al final, si nuestra misión vital, que no todas lo son y está bien, ¿vale? Pero si nuestra misión vital es algo inspirador, es algo, pues yo quiero llenar el mundo de negocios sostenibles basados en el bienestar. Bueno, pues a alguien que esté frustrado con su negocio le va a inspirar y se va a acercar a mí, porque esa es la misión vital de mi marca, porque atrae personas afines, ¿vale? La misión vital atrae personas afines. Esa es la intención de tener una misión vital. Y luego tenemos también la promesa de negocio. Mucho cuidado aquí. Promesa de negocio, no de servicio. Todos siempre nos han dicho que los servicios, tu promesa, tu propuesta de valor, incluso a veces se confunde la promesa y la propuesta de valor, son conceptos totalmente diferentes, pero es que además necesitamos una promesa de negocio. La promesa de negocio, yo creo que se tiene que resumir en una palabra. Si no tienes una palabra que guíe la promesa de negocio, es decir, el resultado, la transformación final última que tú le vas a dar a tu cliente, nunca vas a tener mensajes coherentes, ¿vale? Porque la promesa de negocio te da coherencia. Además, te ayuda al posicionamiento, porque no es lo mismo que tú prometas ventas, a que tú prometas autoridad, a que tú prometas lo que sea, generación de tribu, a que tú prometas tu promesa. Entonces, te va a posicionar. Vas a ser la copy que promete ventas. Genial. No, vas a ser la copy que promete convertirte en referente. Ay, eso es diferente. Ahí está tu posicionamiento. Entonces, la promesa hace que todos los caminos, todos los mensajes, perdón, se encaminen hacia un mismo sitio. Coherencia, como te digo. Y claridad, evidentemente, si tú tienes la coherencia de hacia dónde vas, tienes la claridad para transmitir eso, ya sea lo tuyo propio o lo de tu cliente, que hay veces que los clientes pues no sabemos muy bien qué mensaje quieren mandar precisamente porque no tienen esto bien definido. ¿Qué estamos prometiendo? Pues depende del servicio, ¿no? Tú como negocio, tú como marca personal, tú como proyecto, tú como profesional, tienes que prometer una cosa. La gente que se acerca a ti tiene que acercarse, valga la redundancia, hacia un objetivo concreto. No podemos andar picoteando miles de objetivos, ¿vale? Estas tres cosas voy a hablar en profundidad de ellos en una masterclass del 19 de noviembre a las 4. En la página donde tienes este vídeo tienes toda la información sobre las masterclass. Aquí te voy a ir dejando las fechas para que les eches un ojo y que veas a qué hora es, qué día y a qué hora es la que más te interesa. Estas masterclass, os aviso, no se pueden comprar por separado. O las compras todas o te quedas sin ellas, ¿vale? Pero bueno, este no es el tema ahora mismo, simplemente una anotación. Más básicos de nuestro manual, pues la emoción, los valores y la personalidad. La emoción te ayuda a comunicar, te ayuda a ver qué forma que tienes que proyectar, ¿no? hacia tu audiencia. También te puede ayudar con las referencias visuales. Esto se sale un poco de la identidad verbal, pero como la identidad verbal define esa emoción, pues te puede ayudar con las referencias visuales. Porque no es lo mismo transmitir una emoción de seriedad, por ejemplo, que transmitir una emoción de calma, de serenidad, que transmitir una emoción de movimiento, ¿vale? ¿Qué emoción estamos transmitiendo? Evidentemente no nos podemos centrar en una sola, pero tampoco podemos tener un arco iris de emociones en nuestra marca y según cómo nos levantemos ese día, transmitir. No, porque habrá gente que conecte más con la calma y el sosiego y habrá gente más que conecte más con el venga, venga, movimiento. Entonces, no podemos andar comunicando y atrayendo de diferente padre y de diferente madre, porque entonces tenemos un cacao maravillado de audiencia que no nos sirve para nada, tú o tu cliente. Sabéis que siempre hablo de ambas partes, que es totalmente aplicable tanto a ti misma como a tus clientes.
Y por supuesto, la emoción activa la compra, ¿vale? Yo necesito saber qué tienen que sentir mis clientes para que digan, vale, aquí es. Y yo lo sé, yo sé cómo vienen mis clientes vienen frustrados, mis clientes vienen con caos, mis clientes vienen con problemas que no saben resolver, saben que tienen un problema, saben las consecuencias de ese problema, ya tienen ese nivel de conciencia superado, pero están un poco, no saben, están indecisos, vienen confusos. Entonces, la emoción que yo les tengo que transmitir es la calma. Yo no necesito que la gente se active, ya vienen activas, necesito decirles calma, que hay solución. Así es como me van a comprar. Y esto es súper importante, porque si tú estás transmitiendo una emoción o tu cliente está transmitiendo una emoción muy diferente a la que conecta con su cliente, pues las acciones de venta o de marketing o de atracción o de lo que sea, comunicación de contenidos que está haciendo, no le van a servir. ¿Vale? Valores, otro imprescindible del manual. Los valores conectan con las personas, pero es que además también fidelizan y pueden llegar a convertir. Los valores no son algo que tú comuniques. Tú no vas por ahí diciendo en un post de LinkedIn, estos son mis valores. No. Los valores son la forma en la que tú actúas. Son un patrón de actuación para tu marca o tu negocio. Pues si tú tienes un valor que es la transparencia, pues tú vas a contar muchas cosas, tú vas a enseñar muchas cosas, lo bueno y lo malo. Si tú tienes un valor que es, por ejemplo, la cercanía, pues actuarás de cierta forma. A ti no te importará estar un par de horas respondiendo mensajes directos que luego no se conviertan en ventas o que tarden 6 meses en convertirse en ventas, porque tienes esa cercanía. Y no te importará tener 7 vías de comunicación con tus clientes. Oye, pues que tú eres de Telegram, pues que tú eres de no sé qué, de no sé cuánto. ¿Vale? Valores. Y esto es muy importante a la hora de diseñar todo tipo de estrategias, a la hora de saber cómo utilizar los canales de comunicación a nuestra disposición, redes sociales, la newsletter, es muy importante. Y evidentemente los valores también convierten, porque al final, si yo tengo el valor de, pues eso, la accesibilidad y te lo voy a dar todo y te voy a dar ejemplos y te voy a dar, y hay otras personas que son un poquito más opacas o que el proceso es un poquito más lejano o un poquito más automatizado, no hay tanta implicación personal, pues a lo mejor hay gente que quiere implicación personal y por eso me eligen a mí. Y a lo mejor hay gente que dice que va, que ya no quiero que esta mujer esté todos los días aquí hablándome, yo prefiero que esté automatizado y se van para el otro lado y está perfectamente. Pero hay que saberlo. Por eso también hay que conocer a tu cliente energía para ver esos puntos de conexión. Si no tenemos unos valores aterrizados y definidos, todo esto se tambalea. Y por supuesto la personalidad. La personalidad es un clasicazo de la identidad verbal. La personalidad se habla a diestro y siniestro de ella y evidentemente pues forma una parte muy importante de la identidad verbal. Te ayuda a destacar, sienta unas buenas bases de comunicación, porque sin la personalidad no puedes tener un tono. Esto, así te lo digo, o sea, imposible. Sin una buena personalidad no puedes tener un tono. Fin. Y sin una personalidad también, aunque esto no forma parte de la identidad verbal, la personalidad influye en tu tipo de servicio, influye en tu modelo de negocio. Los que me conocéis un poquito sabéis que yo también hablo de diseño de servicios, aunque no es el objetivo de esto y no voy a hablar de esto aquí, sí que influye muchísimo en el modelo de negocios. Y por supuesto la claridad comunicativa, porque sabes desde dónde estás comunicando. No es lo mismo alguien con un toque rebeldillo, a lo mejor el rollo vicio o putos modernos, que alguien pues de, no sé, de personalidad gobernante, de poder, de éxito, a lo mejor incluso como Charuca, que parece que no, pero tiene esa personalidad gobernante, aunque no es muy extrema, ¿vale? Esto nos sirve. Pero mucho cuidado, porque hay gente que le da importancia de más a la personalidad. Hay veces que la personalidad de una marca no sirve para hacer un gran speech o un gran marketing de posicionamiento. Mucho cuidado con esto. Hablaremos de estos 3 en profundidad en la masterclass del 26 de noviembre, también a las 4. Más cositas. Concepto creativo. Este me encanta y se trabaja muy poco. Evidentemente el concepto creativo da rienda suelta a tu creatividad, pero enfocada, o sea, no permite que tus ideas se vayan por los cerros de Úbeda. Sí, puedes ser creativa, porque a todas nos gusta ser creativa, pero te va a dar una línea de creatividad, para que no tengas esa sensación de hoy voy por aquí y ahora tengo que deshacer lo andado porque esta otra idea. No, ¿vale? Te ayuda a tener una comunicación única, porque del concepto creativo nacen muchos namings, muchos términos, cosas que a lo mejor tu sector está diciendo siempre igual y tú lo llamas, es lo mismo pero lo llamas de otra forma y destaca conceptos propios, ¿vale? El concepto creativo te da una comunicación muy única.
Y este es el segundo punto del que pueden hacer una buena narrativa de marca, ¿vale? Porque un concepto creativo te da una línea argumental. En las grandes corporaciones, en las grandes agencias de publicidad se utiliza para hacer campañas de publicidad, solo para la campaña de publicidad. Yo soy muy partidaria de que las marcas tengan ese concepto creativo desarrollado porque les ayuda con esa narrativa de marca. Sobre el concepto creativo voy a hablar el 3 de diciembre también a las 4. Más básicos del manual, la voz y los tonos, ¿vale? Tonos en plural, que es lo que os decía al principio, tonos en plural, no es un tono, son varios tonos. La voz de marca lo que hace es aterrizar lo que tú ya dices, no, la forma en la que tú ya hablas, si hablas alto, si hablas bajo, si hablas rápido, si hablas despacio, si usas tacos, si usas expresiones de la calle, si usas refranes, todo eso parece una tontería porque es tuyo, pero hay que aterrizarlo. Hay que saber cuándo hablas alto. ¿Hablas siempre alto? Vale, ¿cómo lo vamos a reflejar? Por escrito, porque una cosa es de viva voz, genial, pero por escrito no puedes perder tu voz. ¿Hablas con acento? Porque si tú hablas con acento, pero luego a la hora de escribir no se refleja, anda, pues estás perdiendo ahí un poco de gracia, ¿no te parece? Entonces, eso hay que aterrizarlo. Te da claridad a la hora de escribir también por todo esto que te decía de cómo escribo, para que se refleje, para que se note que soy yo, y te da coherencia porque de la voz hablada, así como estoy hablando yo, al texto escrito, está unificado. Y los tonos aterrizan, pero tu personalidad, ¿vale? Aterrizan tu personalidad, es aquí donde se refleja del todo la personalidad, la forma que por tu personalidad tienes de comunicar, de transmitir, eres más serio, eres más formal, eres más divertido, ¿vale? Eres directo, eres creativo, cómo vas a comunicar. Por lo tanto, te da una línea de comunicación muy clara, te dice cómo te tienes que comunicar, que es justo lo que te acabo de decir, y conecta con las personas adecuadas, porque de nuevo volvemos a lo mismo. Quizá hay gente que busca una comunicación muy directa, paca, 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 paca. Y quizá hay gente que busca una comunicación más cursi, más arropadita. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, Mr. Wonderful. Yo odio a Mr. Wonderful y tiene un carrao de fans. Bueno, pues el tono de Mr. Wonderful no casa conmigo y casa con otros cientos de miles de personas. Está perfecto, ¿vale? Por eso, conectar con los clientes adecuados. Sobre estos dos voy a hablar en la masterclass del 10 de diciembre, también a las 4. Seguimos con nuestros básicos. El universo verbal, por supuestísimo. Un universo verbal engloba namings, engloban mensajes de posicionamiento, palabras que quieres que se queden en la mente de la audiencia y que se repitan. Por ejemplo, el concepto de cliente energía. Muchas de mis clientas lo utilizan y que son palabras que tú vas creando o conceptos que vas retocando, adaptando a ti y quieres que se repitan porque eso va creando marca, ¿vale? Eso es lo que hace todo el universo verbal, crearte todo un universo, valga la redundancia, comunicativo que siempre se sienta a ti, ¿vale? Y te da mucho del concepto creativo, se refleja aquí, por eso también es importante tener ese concepto creativo para crear estas cosas que sean únicas, ¿no? Y que te ayuden, pues eso, a lanzar mensajes de posicionamiento reflejando tus ideas, reflejando tus opiniones de una forma muy estratégica, muy diferente y muy dentro de un universo bien compacto. Todos los detalles sobre esto los voy a explicar el 24 de diciembre a las 4 en la masterclass del universo verbal. Y por último tenemos al cliente energía, que ya os dije que para mí tiene que formar parte, sí o sí, de un buen manual de identidad verbal. Porque todo esto, incluso aunque lo haya puesto aquí al final, ¿vale? Porque sé que es un tema un poco extraño de meter en el manual, aunque lo haya puesto aquí al final, para mí hay que trabajarlo al principio, porque todo esto todo este manual tiene que encontrar los puntos, los nexos de unión entre lo que tú quieres como emprendedor o lo que tu cliente quiere como emprendedor y lo que tu cliente de energía o el cliente de tu cliente busca. Tiene que buscar esos nexos, tiene que conseguir que esa comunicación fluya para que uno se sienta atraído y el otro atraiga, ¿vale? Entonces, el cliente energía, definir un cliente energía, ¿qué es lo que te da? Disfrute. Disfrute. Muy diferente al cliente ideal. Un cliente energía lo vas a disfrutar. Si encaja con tu cliente energía, lo vas a disfrutar, ¿vale? Porque para eso diseñamos ese cliente energía, no ideal. Evidentemente te da foco comunicativo, foco de decir, vale, este cliente energía, ¿qué palabras necesita escuchar? Pues también con la emoción que hablábamos antes, ¿qué emoción necesita que le transmita? Entonces te da ese foco de decir, vale, yo no quiero este cliente, quiero estos tipos de clientes, pues voy ahí. Y por supuesto,
los mensajes que tienes que mandarle. Diseñas una promesa que vaya a ese cliente energía. ¿Qué es lo que va a valorar ese cliente energía? Diseñas un funnel. ¿Qué tipo de consumo tiene este cliente energía? Porque a lo mejor te están llegando clientes que necesitan dar vueltas y vueltas y vueltas y tú eres más de así. Pues vamos a diseñar un funnel que atraiga a los clientes así. Porque gente como tú en el mundo hay acarraos, ¿vale? Nadie es aquí súper cuatro gatos. Y es raro que estemos aquí entre nosotros, esas personas unicornio excepcionales de la vida. Entonces, hay mucha gente que le gusta consumir como a ti. Vamos a encontrarla y vamos a mandarle los mensajes adecuados. Y sobre esto voy a hablar en la masterclass del 31 de diciembre también a las 4 de la tarde. Y esto es todo sobre los básicos, ¿vale? Repito, básicos, que sí o sí tiene que tener un manual de identidad verbal. ¿Que tú quieres añadirle algo más? Perfecto, pero esto es lo mínimo, mínimo, mínimo que tiene que tener un manual de identidad verbal para ser realmente un manual de identidad verbal, para realmente trabajar la identidad verbal, ¿vale? Importante, que no lo he dicho, ejemplos, por supuesto, ¿vale? Esto lo doy por sentado, ejemplos, porque si es para ti misma, para que no te desvíes, y si es para tu cliente, para que sepa cómo aplicar todo esto. Aunque no esté aquí puesto, hay que dar ejemplos. Una vez vistos los básicos, quiero hablarte un poquito del tema de las masterclass, ¿vale? Que te lo he ido comentando. Esta es la parte introductoria, es gratis para todo el mundo porque quiero que todo el mundo entienda esto de la identidad verbal. Si tú quieres trabajar lo que es la identidad verbal y todos estos, saber cómo trabajar cada uno de estos puntos con sus plantillas, cómo lo hago yo con el proceso, el toma y daca, digámoslo así, ¿no? Con el cliente, es lo que vamos a ver en las masterclass. Ya tendrás toda la información en la página donde estás viendo este vídeo, con lo cual tampoco voy a extenderme mucho en este punto, pero sí que quiero comentarte algunas cosas clave. Porque aparte de las masterclass de cada uno de estos distintos elementos que hemos hablado, también te voy a dar un bonus que es tu servicio montado, es decir, un calendario, un proceso de trabajo e integración en tu negocio. ¿Cómo narices integrar la identidad verbal en tu negocio para que no sea otro elemento más en un mercadillo de servicios que sabéis que estoy totalmente en contra? Entonces, ¿cómo hacer que la identidad verbal forme parte de tu negocio, de tu servicio? Que lo integres de forma natural para poder ofrecérselo a tu cliente. Evidentemente, ya os he dicho que en las masterclass vamos a hablar con plantillas, voy a dar plantillas, los formularios que yo utilizo, por supuesto, ejemplos de manuales que tengo, ¿vale? Yo creo que lo más llamativo es que voy a daros un calendario de fasificado, ¿no? Para trabajar esta identidad verbal, que muchas veces hay esta confusión sobre cómo, cuándo, cuánto tiempo, pues todo eso va a estar en este bonus, ¿vale? De tu servicio ya montado. Este bonus, por supuesto, no se puede acceder si no has comprado las masterclass, es solo para la gente de las masterclass. Y hablando de las masterclass, además de estas masterclass de 1 hora y media, es decir, si tú accedes a estas masterclass, tienes, aparte de estas masterclass que te acabo de comentar, con su teoría, sus ejemplos y, por supuesto, resolución de dudas, porque más o menos será 1 hora de contenido y los 30 últimos minutos o más o menos 45, dependiendo del tema, será resolución de dudas para que nadie se quede con ninguna duda. Pues además de todo eso vas a tener soporte, ¿vale? Por Slack, evidentemente mientras estemos dando las masterclass, pero también te regalo un mes extra para que veáis cómo aplicarlo. Me he quedado con dudas porque estoy trabajando con un cliente y no sé exactamente cómo abordarlo. Estoy empezando a integrar la identidad verbal en mi servicio y las fases y el calendario que me has dado, genial, pero tengo estas otras dudas, ¿vale? Además vas a tener, por supuesto, las grabaciones para siempre. Yo te las voy a pasar por Slack, las subo a YouTube, te las paso por Slack. Las vas a tener siempre ahí, las grabaciones de estas masterclass. Puedas o no puedas venir en directo, no pasa nada, sé que son fechas complicadas y las grabaciones siempre van a estar. Y como esto es un acceso de testeo, estas masterclass son un testeo, lo vas a acceder por un precio total y absolutamente ridículo. Hay que tener en cuenta que no existe ningún curso de identidad verbal ahora mismo en el mercado que realmente sea un curso de identidad verbal. O sea, lo que hay son mini talleres de tono, voz y personalidad, mini talleres de 4 días para... No sé ni que se trabaja en 4 días, la verdad. O sea, son cosas muy, muy básicas. Con lo cual, probablemente de aquí nazca un curso de identidad verbal y 250 euros precio final. Es un precio absolutamente ridículo para un curso donde te enseño desde cero a trabajar la identidad verbal de tu cliente y a aplicarlo y a integrarlo
en tu negocio. Este precio a cambio de un testimonio también, ¿vale? De todo esto, de validar este testeo, ¿vale? Es un acceso de testeo, pues lleva la condición de tu feedback y tu testimonio. Si no me das un testimonio, el mes gratis de soporte lo vas a perder, ¿vale? Es la condición. El pago tiene que ser por transferencia. Ahora mismo estoy teniendo problemas técnicos con Stripe. Espero resolverlo súper pronto y que cuando tú veas esta clase salga un cartel en edición o esté en la página puesto, ya se puede pagar automatizado, pero ahora mismo no sé por qué estoy teniendo problemas. Entonces, en la página donde ves este vídeo, los botones lo que van a hacer es llevarte a mi Telegram, donde me dices, oye, quiero, y yo te paso mi número de cuenta y me haces una transferencia, ¿vale? Sé que es un poco más rollo, pero pues bueno, no quería detener esto simplemente por los problemas técnicos, así que se me ocurrió esta solución. Espero que a nadie le dé ningún problemilla. Hasta aquí la introducción a la identidad verbal. Espero que te haya gustado, que te haya picado ese gusanillo para empezar a trabajar la identidad verbal. Por supuesto, espero verte en las masterclass porque creo que la identidad verbal es un tema muy interesante, no solo porque de yo las clases ni muchísimo menos, sino porque cada vez hay más gente y cada vez hay más conciencia sobre esto y creo que es un tema que es muy interesante porque despierta cosas muy profundas y que sorprende mucho a los clientes. Yo desde que la trabajo sorprende muchísimo a los clientes y el trabajo que se realiza, sí, estoy segura de que ya realizas un trabajo de una calidad altísima, con esta profundización, con esta, sobre todo la parte de autoconocimiento, los clientes suelen quedar deslumbrados. Así que te invito muchísimo a que accedas a las masterclass. Ya ves que el precio no es para nada elevado, es un regalazo absoluto, porque te voy a contar todo, no me guardo nada de estos 3 últimos años, nada en absoluto se va a quedar sin decir, te voy a entregar mis plantillas, absolutamente todo. Así que nada más, que no me quiero alargar mucho más, no quería que esta clase fuera aquí de, pues eso, 1 hora, hora y media, así que hasta aquí lo dejo. Tienes toda la información en la página, espero verte en las masterclass y por supuesto en Slack, donde, importante, entro una vez al día, no me vas a tener respondiendo constantemente, sí respondo a todo, pero solo entro una vez al día, no soy esclava de Slack, ¿vale? Y nada más, espero que te haya encantado esta clase, que te guste la identidad verbal tanto como a mí, que estés deseando pues conocer todos los detalles. Nos vemos, chao.